Pero ¿qué está ocurriendo en el campo de los jubilados del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas? Es el momento para recibir y agradecer la presencia del coronel Bolívar Silva, ex vocal del Consejo Directivo del ISFA en servicio pasivo. Coronel, un gusto tenerle aquí en los micrófonos de Radio Corporación 97.3, la región sur del país le escucha. Muchas gracias, Oscar, por la invitación, muy amable. Estoy listo para contestar preguntas, aclaraciones. Es un tema muy importante el que usted toca, es el asunto de vacunación. Bueno, agradezco mucho a la radio y la comisión. Gracias, sí, muchas gracias. Coronel, hay muchas situaciones que se han dado con el ISFA. No solamente hablamos del tema de salud, de vacunación, hablamos de los créditos, hablamos del dinero. Y especialmente que eso no le pertenece a nadie más que al propio jubilado y al aportante. Vamos un poquito con esa retrospectiva de lo que se vivió mucho con los temas de los recursos económicos que ha vivido tanto el ISFA, el IES y muchas de estas situaciones, cómo se ha manejado. ¿Cuál es el estado actual en este momento del ISFA? En la parte financiera económica, el ISFA tiene problemas complicados o difíciles. Lo más importante, lo que ha afectado profundamente es la deuda que tiene el Estado. Es una deuda que ya asciende a 543 millones. Y eso, lógicamente, al haber una deuda de esa dimensión, está afectando a todas las prestaciones, especialmente a la salud, que es la más importante, más aún en el tiempo de pandemia, de crisis, de todo tipo, porque no solo la pandemia, sino hay una crisis económica, social, política, etcétera, afectado. Ese es uno de los temas más trascendentales. Inclusive conozco, porque igual tenemos el grupo de trabajo con la ISPOL, que es el Instituto de Seguridad Social de la Policía, que tiene una deuda de 300 millones de dólares. Y también tiene otro problema que ya es conocido a nivel general, es sobre las inversiones. Inversiones de 900 millones de dólares que están en duda, que no han sido invertidas con el procedimiento que se debía haber seguido. Y entonces las dos instituciones de seguridad social de militares y policías tienen este gran inconveniente que ha afectado, como decía, profundamente los servicios que da cada una de estas instituciones. Bueno, y no solamente hablando de ese tendido de manos se ha dado a estas instituciones, vamos a la parte civil, lo mismo ocurrido con el IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el tema de inversiones y el tema de esos recursos. Pero hay algo crucial, a pesar de que usted dentro de ese consejo directivo estuvo muy pendiente, si no me equivoco, 2016, 2017, muy pendiente, pero ¿qué ocurre? Que estamos en una transición de gobierno, con un modelo que lo mantenemos o con un modelo nuevo. Bajo eso, ¿qué acercamientos han tenido ustedes con los postulantes a la presidencia de la República para que resuelvan estos inconvenientes que sufre el ISFA? Bueno, lo que hemos tenido es una apertura de los dos candidatos y esa es la parte profesional que debemos nosotros hacerlo. El equipo de trabajo, la Federación Vencedores del CENEPA, de instituciones, nos hemos reunido en grupos con especialistas, gente que conoce el tema, y hemos presentado lo que se llama un acuerdo o requerimientos para poder salir de este tema. Hay muchos temas que vamos a hacer, ustedes conocen, hubo la inconstitucionalidad de la ley, y la ley es solo un exhorto, no resuelve solo algunos temas, y entonces es necesario hacer una nueva ley. Y justo esta nueva ley va a iniciarse con el nuevo gobierno, nueva asamblea. Entonces estamos preparando este proyecto para poder superar todos estos inconvenientes que hay. Y también queremos hacerles notar de que no es solo la parte, digamos, de organización, de planificación, de estructura del ISFA, del ISPOL, sino también queremos ver un poco, porque la ley retrocede de la ley esta del 2016, muchos artículos aprueba cumplimiento inmediato y otros en cambio regresa a la ley anterior que es de 1992 y esa ha sido realizados varios cambios, reformas, etcétera, que es necesario todo hacer un chequeo, un control, una actualización de todo eso hasta el día de hoy. Lógicamente con un estudio actuarial que si ustedes creen conveniente le puedo explicar, pero
Esa es una de las cosas que la Asamblea llama la atención. Digamos, de la Corte Constitucional llama la atención a la Asamblea. ¿Cómo hace una ley sin un estudio actuarial? Todo eso hay que rehacer, hacer un buen equipo para sacar adelante el nuevo proyecto de seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Bueno, también hay que recordar que esto no fue de la noche a la mañana, fue un trabajo que se desarrolló en el gobierno anterior y en el cual ya se estaba predestinando. Y cuando decía que hay una situación compleja para ustedes y para muchos, es de que cuando hay tema de elecciones siempre hay compromisos, o más bien hay ofrecimientos. No diría tanto compromiso, hay ofrecimientos. Pero ¿cómo apretar? O sea, ¿cómo asegurar por parte de ustedes que esos acercamientos, esas conversaciones sí se puedan concretar? Ya, lo que hemos hecho es ser prácticos, justos, equitativos, reales. Por ejemplo, algo que es bueno que conozcan, que nosotros nos damos cuenta de la situación económica, social, política del país. Estamos en una crisis en todos esos sentidos. Entonces nosotros no vamos a hacer una ley que esté en contra de esto, más bien que supere todo esto. Muchas veces les he indicado de que justo el estudio actuarial hace notar la realidad del país, realidad del Estado, porque es bueno que ustedes conozcan que el Estado, que es uno de los aportantes para la seguridad de las dos instituciones, en la ley del 92 aportaba con el 60% de la necesidad. Y hoy, con el problema crítico que hay, deuda, etcétera, y otros temas, ha llegado a aportar más del 70%. O sea, el propio Estado se hizo digamos, creó su propio problema. En vez de resolver, más bien hizo o fue necesario de que haga mayores aportes porque disminuyó el aporte de los activos del 26% al 10.45%. ¿Tan cómo afectó? ¿Cómo es que se reúne un grupo para aprobar una ley y disminuye el aporte de los activos? Eso es uno de los elementos que ha afectado la parte financiera de los dos institutos. Ahora, no solamente estamos hablando de los que vayan al Poder Ejecutivo, sino estamos hablando desde la Asamblea. Está polarizada, no hay una mayoría absoluta y eso significa que también tocarán hacer diálogos. No sé si también ustedes con estos movimientos que tienen mayor fuerza y presencia en la Asamblea Nacional tendrán una vez que se posesionen en el mes de mayo, ustedes también ya llegaron a eso y a ver una presión no solamente al Ejecutivo, sino también al Legislativo. Así es, justamente hemos hecho los acercamientos, como les decía, con los candidatos, más con los burós, el tiempo necesario para conversar directamente con candidatos, pero sí con los burós indicándoles estos proyectos. Hemos tenido apertura, si hay el deseo, porque ven que es algo normal, formal, que está muy bien estructurado, eso es importante. Y también hemos conversado con algunos bloques de asambleístas, o partidos, movimientos que están presentes, lógicamente para hacerles ver esta realidad y hacer cumplir lo que usted muy bien dice. La vez anterior, la Asamblea no recibió a las comisiones, a los activos, a los pasivos, a las federaciones, no nos dio la posibilidad de presentar nuestras observaciones, nuestros cuestionamientos, nuestros criterios, y eso hizo que la ley que se realizó, que hoy es inconstitucional, no estuvo bien. Hoy tenemos con esa experiencia y la experiencia de todos los grupos de colegas, podemos hacer algo mejor, haciendo notar que es justo, equitativo, prudente y manejado en todos los sentidos, especialmente la parte económica, es importante. Y el aporte, que lógicamente la Corte dispone de que ahora sí el aporte sea de todos los activos y el aporte que siempre se hizo del 26%. Es un régimen especial, por eso el aporte es tan importante. Ahora, para tranquilidad de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas, del Ejército, de las Fuerzas Armadas en general, ¿cuál ha sido ese canal de optimizar los recursos a través de las inversiones o de las reinversiones que tienen ustedes? Bueno, el ISPA tiene un plan, lógicamente se aprueba anualmente, plan anual, y en ese plan anual se determina todo el asunto de inversiones. Las inversiones más importantes que justo hoy están suspendidas es los préstamos que se hace tanto para el asunto de
para algún problema que tengan crítico los miembros, para el asunto de vivienda, para salud, para estudios, etcétera, y un poco hay una categoría, llamémoslo así, de préstamos. Y entonces, eso, el porcentaje de invertido en los mismos socios o los mismos dependientes ha sido importante, llega más o menos al 80%. Y el 20% se hace inversiones ya de otro tipo, por ejemplo, en bancos, en empresas bien estructuradas, y hay todo un proceso para que esto se haga bien. Se trabaja bastante en el asunto riesgos. Por eso a mí me admira mucho que la policía haya hecho una inversión tan importante sin haber pasado por este filtro de riesgos, estudios. Inclusive hoy hay muchos elementos para poder determinar la calidad en donde yo estoy haciendo la inversión, en la parte científica, técnica, redes, internet, etcétera. Tenemos información a la mano. Entonces, haber hecho esto sin un estudio profundo es un error muy grave que tiene que ser castigados los responsables de haber hecho este tipo de inversiones. En el ISPA hay inversiones, están controladas, lógicamente a veces no son muy eficientes, pero la mayoría están dentro del control de todo el proceso de inversiones. ¿Con qué activos cuenta este momento el ISFA? Bueno, el ISFA tenemos un patrimonio en lo que se refiere a patrimonio de 1.600 millones. Y también conozco el patrimonio del ISPOL. El ISPOL tiene 1.500 millones. Por eso es lo preocupante, de 1.500 millones que tiene de patrimonio, 900 están en tela de duda, en problema. Entonces es muy grave el tema. El ISFA tiene 1.600 millones y las inversiones están más o menos en 900 millones. El resto está la deuda que le acabé de indicar y también están los bienes que tienen las dos instituciones, bienes de todo tipo, ¿no? Terrenos, edificaciones, vivienda y un grupo importante de diferentes inversiones. Igual hemos tenido problemas. LISPA, recuerdo Samanes, hoy mismo tuvimos esa noticia dura que ya, digamos, por un proceso hecho por el alcalde de Santo Domingo, logró tomar los terrenos que pertenecían al patrimonio del ISPA. Ahora, en el tema salud, en el tema que también se está manejando, y eso justamente lo hacíamos antes de iniciar la entrevista, referente a los planes de vacunación a los jubilados. ¿El ISFA tiene un plan diferenciado? ¿Se está desarrollando ya? Sí, el plan está estructurado. Después voy a hacer algún comentario, pero es bueno que sepan, este es lo que denominamos el seguro de enfermedad y maternidad. Ese es el nombre genérico del seguro. Y dentro del seguro hay el plan vacunarse, que está en la fase 1. La fase 1 era considerar mayores de 65 años y todos los pensionistas con discapacidad son mayores de 18 años. ¿Por qué este grupo? Porque es el grupo más vulnerable. Usted sabe la profesión, muchos accidentes, problemas, gente con prótesis, etcétera. Los conflictos que hemos tenido anteriores dejaron mucha secuela, problemas de discapacidad. Este grupo es de primera fase. Se hizo hasta el 30 de marzo la primera etapa, que era actualizar información de todos los que no tenían actualizado, que son muy pocos. Se cumplió y ahorita vendría ya la segunda fase. Inclusive la base de datos está lista, tiene la zona, la fuerza, el número en donde uno tiene que vacunarse, el sitio. Inclusive se está utilizando o se va a utilizar todas las entidades de seguridad de Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto, que son 78 a nivel nacional. ¿Y cuándo arranca? O sea, ¿Cuándo arranca? Justamente esa es la preocupación. Cuando nosotros revisamos, estamos haciendo un seguimiento permanente, no nos indican el día preciso, solo ponen el día D, tipo militar, lógicamente, pero el día D. Pero con una clave nada más. Claro, solo nos dejan y eso más bien es una preocupación. ¿Cuándo? Y hemos investigado un poco, usted conoce, hizo algún comentario, lo voy a hacer yo también. Hay problemas en el Ministerio de Salud Pública. No logró hacer un buen plan, una buena estructura, un buen cronograma, la compra, el procedimiento, todo usted sabe, compra, transporte, almacenamiento, seguimiento, capacitación, inducción, quiénes van a poner la vacuna, todavía hay problemas ahí. Inclusive yo veo en la televisión que siempre admira y es bueno comentar, ¿no?
parecería que se está cumpliendo, no se está cumpliendo. Todavía nuestra gente grande, los de 80, 85, 90, hasta 100 años, no ha sido vacunada y nos da mucha preocupación, mucha pena, porque también han fallecido. Hay muchos colegas, compañeros que han fallecido justamente por la demora en este proceso tan importante como es la vacunación. Nos faltó, hay burocracia, digo yo, dentro del ministerio. ¿Qué pasa? Hubo un buen plan, bien estructurado, faltó capacidad, criterio, tiempo, etcétera. Pero eso es bueno, sinceramente. Yo al menos como el criterio que lo doy es no solo es la falta de planificación, sino el exceso de privilegios. Es más, se citó mucho de que no necesitaban registrarse por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, me refiero yo a los jubilados, porque era implícito. Se inducía directamente a este plan, pues al no existir plan, muchas de las personas optaron por hacerse un registro aparte a través del Ministerio de Salud Pública. Y me imagino que muchos de sus colegas, muchos jubilados del ISFA, optaron por esa situación, igual que el ISPOL, optaron por hacerlo a través del Ministerio de Salud Pública. ¿De cuántas personas estamos hablando que deberían beneficiarse de esta vacunación para las Fuerzas Armadas, jubilados y pensionistas? Sí, tenemos los datos precisos, todo está programado, falta ejecutar. ¿Podemos citar cuántas personas tendrían? Exactamente, son 23.309 mayores de 65 años y mayores de 18 años con problemas de discapacidad. Bueno. Es el número total y ya saben, todos saben dónde van a hacerlo, pero no saben el momento y la hora. Todavía no está ese detalle. Bueno, son cosas graves y que afectan a muchos de los hogares donde se mantiene una persona jubilada y que está muy pendiente y de lo que se ha manejado. Quiero aprovechar la presencia del coronel Bolívar Silva por un tema aparte. Se ha hablado mucho del tema y se manejó sobre beneficios a los héroes. Siempre se hablaba de los héroes. Se decía a aquellas personas, inclusive voy a comentar una anécdota que suscitó en la región sur, acá en la ciudad de Loja, cuando hubo un evento cívico. Y un caballero tuvo la gentileza de nombrar primero a los héroes y luego a un alcalde, a un prefecto, a un gobernador. ¿Y por qué lo citaba y lo aclaraba? Es que no cualquiera es héroe, pero cualquiera es alcalde. Entonces, en esa línea, no sé ustedes cómo reconocen, una vez que inclusive el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hablaba del tema de los héroes. ¿Hay ayudas por parte del Estado? ¿Hay incentivos a los familiares de aquellos héroes? Sí, es bueno, esa aclaración es interesante. El ISFA está como responsable de la atención a esos héroes. Justamente, a más de los pasivos, los que hemos hablado, hay el grupo especial que son héroes del 41, héroes del 81 y héroes del 95, del conflicto del CENEPA. Todos ellos están protegidos por el ISFA. Tenemos la lista, están dentro del proceso de vacunación, tienen atención especializada, especialmente, como decía, los que tienen algún problema de salud. Por eso hay lo que nosotros llamamos los servicios sociales, justo para ayudarles a ellos. Inclusive en el caso del 41 hay pocos, pero todavía existen. Pero hay familias, que los cuidaron. Se ayuda y eso es interesante, que inclusive en esos casos son ayudas personalizadas. O sea, no es solo la ayuda vía correo, vía internet, etcétera. Es ayuda in situ, yendo a visitarle cómo está, cómo vive, qué problemas tiene. Hay una personalizada. Entonces sí, nuestros héroes están protegidos y cuidados permanentemente. Eso es por honor, respeto al país y a todos los ciudadanos. Y motivación para los jóvenes. Motivación para que los jóvenes vean que hay gente que ha brindado, ha hecho mucho esfuerzo para beneficiar y proteger a nuestro país. Mire, le cuento algo y usted lo debe conocer. Yo veía y tuve la oportunidad de hacer un viaje al exterior y lo voy a contar así. Hay una preferencia, inclusive en centros comerciales, en algunos malls que le llaman, los mills, una preferencia para los héroes de guerra. Hay preferencias económicas, es como presenta su carnet y tiene unos magníficos descuentos. Creo que eso también nos falta un poco más de apego a reconocer el esfuerzo que han desarrollado muchas personas en el campo de defender el territorio patrio con estos conflictos que ha vivido el país. Pero sí sería importante que se dé ese reconocimiento.
y el saludo necesario. A veces se los deja de lado, se los deja de lado a los héroes. Coronel, un gusto tenerle aquí en los micrófonos de Radio Corporación. También pendientes de cuál sería el alcance que tenga el pronunciamiento de la Corte Constitucional y la ejecución por parte del Ejecutivo, y perdone como redundancia, pero que sea por parte del nuevo presidente y también de la Asamblea Nacional. Y me imagino que estarán ustedes vigilantes, como buenos militares, como exmilitares, vigilantes de que esto se cumpla. Así es, sí. Sí, Oscar, en realidad estamos preocupados, estamos haciendo seguimiento, tenemos planes. Hemos escrito muchos documentos, hemos recibido información de todo tipo. Es un equipo el que está trabajando. Justo lo que dice la Corte mismo dice, organícese Corte, digamos, del Consejo Directivo del ISFA, Consejo Directivo del ISPOL, Ministerio de Finanzas, también todos los organismos de control, a más de asesores, de federaciones, institutos, etcétera, para que hagan un plan muy bien estructurado y se le ponga a ejecución lo más rápido, porque parte de la ley, de la inconstitucionalidad y la situación que da es que hay algunos temas inmediatos, pero nos preocupa justo por el asunto de elecciones y también tenemos un documento que llegó indicando que todavía no se publica la resolución de la Corte Constitucional. Hay un retraso ya de 30 días, porque eso ya debía estar en el registro oficial, hasta el día de hoy todavía no lo está. Coronel, un último dato. Hasta el mes de febrero tengo entendido que les hicieron transferencia de cerca de 37, 38 millones de dólares al ISFA. ¿Estamos bien? Sí, cada mes es bueno que conozca la ciudadanía. Cada mes un porcentaje, como le decía, 30, 40% es el esfuerzo del propio ISFA, de su gente, de los activos y de sus inversiones. Y el resto es del aporte del Estado. Entonces, ¿usted se refiere a eso? ¿Es solo del Estado. Del Estado. No es la deuda. La deuda todavía está ahí y cada vez ha ido aumentando desde el año 2014 hasta la fecha. Cuando hablamos de deuda, coronel, también hay intereses, ¿no? Hay intereses, se les ha indicado. Usted sabe el daño que es dejar de percibir desde el 2014. Entonces, también les hemos hecho notar eso. Y en las reuniones que hemos tenido con los staff, les hemos hecho notar de que no se trata de presionar y exigir, sino dialogar, hacer un plan de pagos, porque sabemos la situación económica del país, para que esto se cubra y se pueda ayudar, respaldar a todo el personal que pertenece a los pacientes, especialmente los más vulnerables. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia del coronel Bolívar Silva, ex vocal del Consejo Directivo de el ISFA, el servicio pasivo, especialmente sobre las deudas que mantiene el Estado con esta institución, una entidad que esos aportes pertenecen solamente a sus afiliados, a los jubilados, a los pensionistas. Y por otro lado, el plan de vacunación, que lastimosamente no les llega todavía a ellos. Hacemos una pausa con ustedes, oyentes de Corporación. Estamos en el estudio número 3 y regresamos.